Buenas noches. Como todos los días jueves en Aquí y Ahora Salud, en el Canal 4 a las 21 horas, estamos día domingo, porque este programa va a ser grabado y, digamos, diferido para el día jueves 13, que lo vamos a pasar con la visita del doctor Carlos Pressman, al cual le agradecemos la presencia, la deferencia de que recién acaba de llegar de la ciudad de Córdoba y antes de su actividad de presentación literaria ha pasado por nuestra casa para charlar un ratito con nosotros y para darle un consejo a los televidentes de cómo hacer para vivir mucho y bien. El doctor Carlos Pressman es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, es profesor de la misma, él es especialista en medicina interna y especialista en terapia intensiva. Y lo tenemos aquí presente, es un conocido de la casa, ¿no? Casi digo viejo, pero conocido de la casa, que es el Rodi Bufa, que es médico egresado de la Universidad Católica de Córdoba, especialista en medicina generalista, especialista en terapia intensiva y un versado en infectología. Así que, bueno, la audiencia toda de ustedes, y como para empezar, doctor Carlos, te vamos a preguntar que nos digas en el libro que vas a presentar dentro de un rato aquí en la Feria del Libro, Vivir 100 años, ¿cuáles son los consejos fundamentales que vos les podés dar a la población para vivir mucho y bien, como dije inicialmente? Yo personalmente no puedo dar ningún consejo para vivir 100 años, digamos. Los que escriben el libro a través de uno son los pacientes. Bien. Lo que se recoge en el libro es el testimonio de decenas de pacientes o más que uno ha sido un escucha privilegiado. Personas de 90 o de 100 años que me han permitido aprender de ellos esos secretos o esas formas o estilos de vida que le han permitido llegar a edades muy avanzadas, pero sobre todo en muy buenas condiciones intelectuales y físicas, digamos. Bien. El libro funciona como en dos carriles, digamos. Por un lado, este testimonio que te decía, en el cual es una novela que transcurre en el cumpleaños 90 de un italiano inmigrante, y en ese cumpleaños 90 el Tano le regala a su nieto un papel con los secretos de la longevidad. Su hijo mayor, que es médico, que cumple con el deseo de todo Tano inmigrante, mi hijo el dottore, le increpa al padre preguntándole, che, ¿qué le diste? Y el padre le dice, nada, algunas cosas para llegar bien a los 100 años. Entonces le dice, ¿por qué no me lo diste a mí, que soy tu hijo y soy médico? Entonces el Tano le dice, porque vos sos médico, te la sabes toda. Entonces a partir de ahí surge un policial en el cual su hijo médico trata de encontrarse con el nieto para que le dé el papel con esos secretos. En el transcurso de la novela, que sucede todo en el tiempo del cumpleaños 90, se interpone, como decía, que hay dos líneas, digamos, una en la novela y en la otra un ensayo donde se interroga a un médico especialista en adultos mayores sobre las patologías propias de la edad, sobre las características de la vejez, cuándo hay que llevar a un familiar a un geriátrico, cuándo hay que internarlo, cuándo conviene una prótesis, cómo hacer para que no tenga Alzheimer, cómo hacer para que no tenga un infarto, no tenga un cáncer de mama o de colon. Entonces van los dos rieles de esta vía. Por un lado el culebrón, novela policial, y por el otro el interrogatorio, el ensayo de las preguntas al profesional. Y los durmientes de esos rieles, el humor. Entonces todo el libro transcurre sostenido sobre durmientes, que son despertantes más que durmientes, que aluden al humor. Con un chiste inaugural que va una mujer de 93 años al consultorio médico, que parece cualquier consultorio de San Francisco de Córdoba, y le dice, doctor, me duele la rodilla derecha. Y los médicos, ¿qué le dicen? Y bueno, abuela, tiene 93 años, le duele la rodilla derecha. Pero la mujer que llegó a los 93 algo de sabiduría tiene, y le dice, doctor, la rodilla izquierda también me duele, tiene 93 años y no me duele, digamos, ¿no? Entonces, a partir de esa broma inaugural,
se plantea que el adulto mayor tiene particularidades propias, que son de la vejez, pero hay otras que son de las enfermedades y otras que son un capítulo quizá el más importante, que es la actividad, mantenerse activo, ¿no? Bien, perfecto. Eso es lo que dice el libro que vos has escrito y que vas a presentar en San Francisco en el día de hoy, dentro de un rato. Me parece bien. Creo que vos en esta primera exposición has estado muy modesto, porque creo que algún consejo, alguna indicación has hecho para que esos pacientes que has tenido la suerte de haberlos escuchado, sí, que son pacientes longevos, añosos, algún mérito debes tener para que esos pacientes hayan llegado a tantos años también. Es decir, uno siempre dice, la madre natura y los genes son muy buenos, pero creo modestamente, sin creernos los reyes de la creación, los médicos, que alguna cosa ayudamos y hacemos. Nosotros, y termino y te digo, con Rodi siempre decimos, con esto de la medicina interdisciplinaria desde hace unos años, que está imponiéndose cuando realmente es interdisciplinaria y no es una cosa solamente para el público, de decirlo, que los médicos, por suerte, se han bajado algunos un poco del caballo. Yo te diría que en la década del 70, cuando yo empecé a hacer actividad sanitaria acá, medicina asistencial en San Francisco, había una tropilla de médicos audiólogos caballos. Ahora quedan algunos, pero me parece, esa es la impresión, pero quiero saber, no necesariamente que coincidas conmigo, quiero saber qué es lo que opinás vos al respecto. Pero esto no hay una opinión personal, digamos, esto es una evidencia científica por la cual se estudiaron grupos de poblaciones centenarias, o sea, muchos individuos mayores o equivalentes a 100 años, y se vio cuánto impactaba la carga genética en la longevidad, cuánto las enfermedades en las cuales tenemos que ver los médicos, sí, y cuánto impacta la cultura. La cultura tiene que ver con dónde se vive, con quién se vive, qué agua se toma, qué comemos, cuánta actividad física hacemos, qué proyecto de vida tenemos, si estamos integrados socialmente o no. Bueno, contrariamente a lo que el prejuicio dice, la carga genética, la lotería de la herencia, digamos, el azar de los viejos o abuelos que te tocaron, solamente impacta en un 10%. ¿Está bien? Solo el 10%. Las enfermedades, de las cuales las más importantes son las cardiovasculares y el cáncer, impactan en un 30%. O sea que la mayoría de las sugerencias que uno puede brindar y tiene que aprender de las personas de 100 años, se inscriben en ese 60% que tiene que ver con la calidad de vida. El 60% tiene que ver con la calidad de vida. Entonces, independientemente de los caballos, donde andemos los médicos, si andamos a pata, arriba de un caballo o en un vehículo de otro tipo de tracción que no sea sangre, podemos impactar solo en el 30%. Cuando nosotros damos una sugerencia, por ejemplo, para prevenir el infarto o para prevenir el cáncer de mama, estamos trabajando sobre un 30%. Bien. Sobre los genéticos no podemos hacer nada. Sobre ese 60% es donde vale la pena trabajar. Y es donde los médicos generalmente estamos en déficit. No digo acá, porque justamente este programa trabaja sobre ese 60%, claro, que es la promoción de la salud, la prevención, claro, en donde se inscribe el libro. Y en ese 60% donde hay más saber en el paciente que en el médico. El paciente no sabe lo que sabe y el médico cree saber lo que en realidad no sabe. No sabe. Está bueno, muy bien. Muy bien. Creo que sí, que en esto de que solamente podemos modificar una parte, que sería un tercio, digamos, o un poquito menos, un 30%, así de acuerdo al estudio que vos haces referencia. Creo que es una cosa importante. Cuando por esas cosas de la vida, ya médico y con los años de experiencia, cumplí una función pública como director de salud pública, ahí empezamos
a leer un poco, a aprender un poco, porque la verdad que no sabemos nada. Higiene y medicina preventiva en la década del 60 en la facultad era una materia que la hacíamos creo que en 3 semanas y parar de contar. Y cuando uno empezó a leer de la atención primaria de salud, que es uno de los postulados de la educación sanitaria, por eso cuando yo dejé de hacer medicina asistencial, me interesó decir, bueno, si puedo hacer algún poquito en este medio, educación sanitaria, empecé primero con la radio, después me ofrecieron el programa, y estoy convencido, por eso lo hago hace 6 o 7 años ya, que es una de las formas, que estaría, digamos, contra ese 60% que vos haces referencia. El ejemplo más interesante, a ver, primero, la Universidad Nacional de Córdoba, no soy la católica, no educa para la salud. No, la universidad enseña desde la biología a resolver enfermedades, con un agravante, que el paradigma es la muerte. O sea, se educa a los médicos para enfrentar a la muerte, lo cual ya es un arranque de derrota, digamos, porque todos nos vamos a morir. Claro. Vos también, Rodri. Lamento darle esta noticia a todos los televidentes, pero nos vamos a morir todos. Entonces, voy a tener que... Sí, él es mi médico. Bueno, así que espero que viva mucho, que me dura, que hago un paréntesis. Muchos años. A partir de este libro Vivir 100 años, yo soy de buena alimentación, digamos, como si te odiara, digamos, ¿no? Sí. Es más, mi motivo para presentar el libro acá tiene que ver con después voy a cenar a la casa del Rodi. Sí. Entonces, en mi casa... Frutas y verduras. Que como muchísimo y como carne, como debe ser. Mi familia me dijo, papá, para de comer, dice, porque si te llegas a morir antes de los 100, va a ser una vergüenza para todos los años. Claro. No le importaba que me muera, importaba la fama. Claro. Pero vamos al ejemplo de los 30% de las enfermedades. El ejemplo más interesante son las cardiovasculares. Hoy para las enfermedades cardiovasculares tenemos pastillas para bajar el colesterol, pastillas para bajar la presión arterial, pastillas para controlar la diabetes, pastillas para anticoagular al paciente si lo requiere. Todo ese tipo de medicación. Y si a pesar de todo eso se tapa una arteria del corazón, una coronaria, tenemos los recursos para hacer drogas para destaparlas. Y si no se destapan, tenemos la posibilidad de ponerle un tubito y destapar la coronaria, que se llama stent. Y si a pesar de eso no se puede, le hacemos un puente, se llama bypass. Y si a pesar de eso no anda una válvula, se la podemos poner nueva. Y si todo el corazón falla, se lo sacamos y le ponemos uno nuevo. O sea, hoy sabemos cuál es el mecanismo de las enfermedades cardiovasculares, cómo se producen, cuáles son las causas. Tenemos tratamiento para todas las enfermedades cardiovasculares y todos los factores de riesgo. Entonces uno debería de pensar, bueno, se terminaron las enfermedades cardiovasculares en el mundo. Y hoy son epidemias. Hoy la epidemia mundial que causa mayor enfermedad, discapacidad y muerte son las enfermedades cardiovasculares. ¿Y por qué? Si tenemos todo el saber biológico. Porque no tenemos el saber biográfico del paciente y no tenemos el conocimiento cultural y el saber social. Entonces, los médicos tenemos un gran entrenamiento para ver la biología del paciente, pero no vemos la biografía y no vemos la cultura. Y cuando uno estudia los causales de enfermedad y, por ejemplo, la longevidad, se encuentra con que la mayoría de los problemas cardiovasculares pasan por la cultura. ¿Cuántos médicos, haga memoria, señor televidente, que salió de su consultorio y le dijo, no fume, o le dijo, camine 30 minutos por día? Caminar 30 minutos por día reemplazaría cantidad de recetas de pastillas para el colesterol, para la diabetes, para la hipertensión, por no hablar de los cambios en las conductas alimentarias. Entonces, la gran tragedia demográfica, o sea, el acortamiento de la vida y la calidad de vida, tiene que ver con que nos volvemos muy sedentarios, que tenemos un estilo de vida muy acelerado, cuando cambian los parámetros del valor del tiempo, y que hemos cambiado hábitos que nuestros antepasados, que son los que viven ahora 100 años, nuestros viejos, nuestros abuelos, sí hacían. ¿Cómo desayunaban en San Francisco hace 70, 80, 90 años? Comían panceta, huevo frito, los salames, y nadie tenía problema de colesterol, claro, pero después iban a laburar el campo en serio, ¿no? Con el arado y todo, ¿no? Hacían las carnes.
Entonces no es solo la comida en sí misma. Y no tenían problema por la cuota del televisor, claro, ni del celular último. Y bueno, y se movía. Nosotros hoy, antes por lo menos nos levantábamos, cambiar de canal el televisor, ahora directamente desde acá. Antes bajábamos el vidrio del auto, ahora con el botoncito. Entonces el hombre se sedentariza, se acelera en el ritmo de vida que San Francisco también vive los mismos fenómenos de cualquier ciudad grande. Se hace quieto, cambian los hábitos alimenticios y eso es lo que produce enfermedades cardiovasculares. Y vamos por atrás, le vamos poniendo la pastilla para el colesterol, la pastilla para la tensión, la pastilla para la diabetes, la pastilla para... Le destapamos la corona, cuando en realidad lo que deberíamos pensar es cómo construimos una sociedad saludable en donde no se fume, donde sea una actividad física regular, donde recuperemos los hábitos tradicionales de la comida con un entorno familiar. Bueno, un poco aprender de los que hoy tienen 90 o 100 años. Fíjate, perdón, ¿no? No, usted está... Esto que dice Carlos el otro día con una paciente así de consulta, yo le decía, la preocupación de la paciente era el número de colesterol que tenía, el número. O sea, hace años que la paciente controla el número de colesterol. Tiene 240, si tiene 210, si tiene 210, eso es un número absoluto. Entonces le muestro en el tiempo la planilla de ella, en el tiempo, que hace años, ¿no es cierto? Entonces le digo, fíjate, bueno, tenés que analizar esto, porque aparte tenés que sentirte mejor porque vos salís a caminar, no estás gorda, haces gimnasia, esto. Eso vale más que el número del colesterol. Pero claro, ¿cuál es el punto? Toda la gente, como dice Carlos, ¿cuántos médicos nos hemos detenido a explicarle en el consultorio, ¿sí? O en lo que fuera, que ese es un valor que no cambia la longevidad para nada, ¿sí? Y que sale más barato salir a hacer 40 minutos de gimnasia todos los días que ir a la farmacia? Los farmacéuticos se deben embolar muchísimo con todas estas cosas, pero realmente, es decir, fíjate que muchas veces cuando uno le presta atención a la gente del consultorio, le quita medicación. Yo le cuento a los residentes ahora, por ejemplo, que cuando uno tiene por ahí recibe algunas interconsultas o gente que viene con mucho tiempo de tratamiento, y en realidad lo que hace es retirarle medicación, no ponerle medicación, inclusive en la parte infectológica, ¿no? No, pero el colesterol es el ejemplo más divertido. Eso es lo más divertido. Porque además hay otra cosa. El colesterol, generalmente se pide el colesterol total y el HDL colesterol. El HDL colesterol, que es el colesterol bueno, HDL colesterol, es el único marcador biológico, bioquímico de longevidad. A mí me pasó en el consultorio llegar pacientes con 240, 250, 260 colesterol total, pero que tiene un HDL colesterol de 80 o de 90 y vienen medicados con pastillas para el colesterol. Entonces le digo, saque el medicamento y en un año de no tomar la pastilla se compra un par de zapatillas de la marca más prestigiosa con cámara de aire. Todos los meses, casi todos los meses. Entonces hay que ver en el colesterol no solamente el costo de los medicamentos, el uso innecesario de drogas, y analizar en el perfil lipídico del paciente no solamente el colesterol total, sino el HDL colesterol. Indudablemente adhiero en lo que acabas de decir, en lo que dice el doctor también, porque nuestro país es un país que está muy medicalizado, es decir, todo lo solucionan con la pastillita, y uno ve las publicidades ahora con un detenimiento un poco que lo que le da los años y los tiempos de vida, en donde son tome la pastilla para despertarse, tome la pastilla para dormir, tome la pastilla para... Yo también con los farmacéuticos, que tampoco debe ser muy simpático, porque una vez al aire pregunta si hacen bien los ¿cómo es la vitamina C y toda esta cosa que hablan, los antioxidantes? Y le digo, sí, son muy buenos. Sí, son muy buenos, sí, para el que lo vende, le digo, porque realmente, es decir, pero hay toda una presión, ¿no es cierto?, digamos, del capital de los las multinacionales de la farmacia y toda esa historia. Y las cuestiones son simples, porque creo que de acá hemos dicho muchas veces, y lo repetimos a la audiencia, que las cosas para preservar la salud están en las cosas simples, en las cosas muy simples, es decir, en pasarla bien, tratar de ser feliz, tomarse unos días de vacaciones, caminar, vivir al aire libre, no fumar, beber con moderación, bueno,
todas esas cosas que son simples. Lo difícil es el tema del cumplimiento. Y no sé, porque yo una de las cosas, yo también actué fui cardiólogo, digamos, ¿no? Nunca sé decir si fui o soy. Fui. Dijiste fui. Fui, claro, fui. Fuiste. Entonces, tenía pacientes, en aquella época era más frecuente el bypass, también un paciente, por supuesto, angioplastiado. Y yo le decía en la consulta, bueno, mire que esto no es como el apéndice, mi amigo, ¿no? Que vuelve a sacar el apéndice y nunca más volvió. Esto, si usted sigue fumando, sigue poniéndose gordo, sigue viviendo a 1000, Seguro. Los cañitos se le tapan, ¿no? Pero volviendo a lo del colesterol, esto lo hablamos mucho en la facultad. El médico nunca debe tratar cifras, ni de colesterol, ni de tensión, ni de azúcar, ni de kilos de peso. Lo que debe hacer es integrar toda esa información en un concepto global de factor de riesgo. Y no ha pasado ver mujeres jóvenes, delgadas, deportistas que tienen un colesterol de 212 medicadas con hipolipemiante oral. Entonces, uno tiene que meter los 212 adentro del paciente, una glucosa de 140 adentro del paciente, una cifra de tensión de 140, no, o sea, no tratar cifras, sino tratar personas, que además de tener esa variable biológica, viven en un contexto, viven con su familia, con su pareja, forman parte de la sociedad. Y es un trabajo que se publicó hace muy poquito, en septiembre de este año, que demostró de manera evidente lo que se llama la medicina basada en la evidencia, de que tener un propósito de vida, de tener un deseo, una motivación, un para qué, hace que uno se enferme menos, que se haga controles preventivos periódicos, que si se interna la internación sea más breve, que la mortalidad es menor, inclusive la aparición de enfermedades cardiovasculares, Alzheimer e infarto, como una de las enfermedades cardiovasculares, es menor. Este es un trabajo que se hizo en un seguimiento a 30 años sobre 7.000 pacientes en Estados Unidos, donde el impacto que tiene el para qué en la vida, o sea, cuando uno le preguntaba en una encuesta cuál es el sentido de su existencia, cuando tenían un para qué, se enfermaban menos, y si se enfermaban, la enfermedad era menos compleja, la gravedad era menor y la mortalidad se alejaba en términos equivalentes a la motivación para vivir, sea cual fuere. Motivaciones religiosas, políticas, deportivas, culturales. Entonces, si uno mira para atrás y piensa como médico, ¿cuánto tiempo de la consulta le dedicamos a mirar las cifras de colesterol y recetarle la pastilla para el colesterol? ¿Cuánto en escuchar quién es el paciente, qué hace, con quién vive, cómo come, qué actividad física hace? Y entrar aún más en la profundidad de cuál es el sentido de la vida. ¿Para qué viene el médico a verlo? ¿Para qué quiere estar sano? ¿Qué sentido tiene su existencia? ¿Para qué va a bajar el colesterol? ¿Para qué se va a destapar la coronaria? Entonces, sobre este aspecto es donde hoy las ciencias médicas están trabajando con mayor énfasis en tratar de construir proyectos personales y colectivos lo suficientemente poderosos que alejen la posibilidad de la enfermedad y de la muerte. Bueno, muy bien, creo que ha sido muy claro y espero que la audiencia se cuelgue en la oreja todas las cosas que acá ha dicho el doctor Carlos Pressman. Y no es otra cosa que lo que... O que por lo menos se lo pregunte. Se le pregunte, ¿para qué va el médico? ¿Para qué baja el colesterol? ¿Para qué va a hacer gimnasia? Si no hay un para qué, no funciona. Inclusive no funciona la consulta médica. ¿Qué sentido tiene a cualquiera decirle cualquier sugerencia, cualquier consejo, ¿no? Indudablemente, es decir, un fin en la vida, un motivo, una esperanza, eso creo que es muy importante, y el hecho de no tratar el análisis, siempre lo decimos también de acá, que no hay enfermedades sino hay enfermos, ¿no es cierto? Absolutamente. Entonces, en una mujer delgada, el ejemplo que vos pusiste, que tiene 212 de colesterol, y que viene ansiosa preguntando porque leyó o escuchó en la televisión que le va a dar un infarto a los que tienen colesterol más de 200, entonces tomarse el tiempo para explicarle, eso es importante. Le pasa esto que decimos el tiempo. El nudo del problema es este. Claro. Vos fíjate, estos relojes, digamos, que a uno le regalaban un reloj, ¿te acordás? El reloj de toda la vida. Toda la vida. La heladera,
era la Siam, todo de la bolita. el auto, ahora cambiamos de celulares, de reloj. Los objetos duran cada vez menos. Y la consulta médica también dura cada vez menos. Antes la consulta era a la tarde por la tarde, a la mañana temprano. La consulta se fue achicando. Hoy la consulta en los centros de referencia en Córdoba de las grandes instituciones cada 15 minutos. Entonces la consulta dura cada vez menos, pero los pacientes viven cada vez más. Los objetos duran cada vez menos y los pacientes y las personas viven cada vez más. Entonces esta gran contradicción, el nudo del problema del descrédito y del mal vínculo y del fracaso médico de esta epidemia de enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué fracasamos? Y porque no le damos tiempo en la consulta, porque nos paramos en un lugar que es solo la biología, y al no darle tiempo no podemos incorporar la historia personal del paciente y el contexto social donde ese paciente viene a la consulta médica. Entonces, en un tiempo que hay que desacelerarlo con el médico, ¿no? En ese tiempo es donde uno puede entrar en estos otros aspectos que trascienden la cifra o la receta. Y ese es el gran desafío cultural, no solo de los médicos, sino también de los pacientes. Para que los pacientes le digan, oiga, doctor, ¿cómo me va a atender en 5 minutos? Claro, y toda una reestructuración, o demás, es decir, y con todo el respeto de las otras especialidades, no puede durar lo mismo la consulta del médico clínico que la del gargantólogo o la del oculista. Pero es así. Es así. La complejidad es mayor. Lo que pasa es que también hay otra cosa. Se ha desacreditado el rol del médico generalista o del clínico. Inclusive se desacredita económicamente. Vos vas a ver al subespecialista de uña, de pie derecho, y le pagás 1.000 pesos. Y va al médico clínico que te ve toda la problemática en un marco global y le paga con una orden del PAMI. Entonces, todo es una... Claro, por hay eso que dar vuelta. Hay que dar vuelta. Un programa muy complejo. Un borrón y cuenta nueva. Pero en esa línea es donde uno trata de escribir. El libro va en esa línea. Bien. Y creo que algo individualmente todos podemos hacer. Totalmente. ¿No es cierto? Es decir, porque uno, por lo menos en su consultorio, es el rey, digamos, de decir, bueno, mi amigo, yo doy un turno cada media hora, no voy a Pero dar, el rey debe ser el paciente. ¿cierto? Ese es el primer cambio que hay que hacer. Me parece perfecto. El rey y el paciente. El rey en el sentido de porque que ¿para puedo, qué estudiamos puedo nosotros? mandar... ¿Para qué estudiamos? Porque es otro para qué que hay que preguntarse. Para curar a la gente. No sé. ¿Por qué es el otro para qué de los médicos? Yo hablo del para qué. ¿Para qué estudiamos medicina? Y hay médicos que legítimamente estudiaron medicina para salir de la pobreza y para obtener un nivel económico y social. Y es legítimo. Pero que no ejerza la medicina en términos que lo estamos planteando acá. Si el para qué de mi ejercicio profesional es que mi paciente viva bien, no enfrentar a la muerte, viva bien, yo tengo otro contexto y otro formato, en donde el rey es el paciente. Está bien. Y la relación es paciente-médico, no relación médico-paciente. Claro, yo cuando dije en el único momento que uno puede decir en pequeña cosita, pues si no, la mutual te pone el precio. Pero como rey frente al sistema. Al sistema. Pero eso, ¿no? lo que pasa es que hay, y esto yo hincho mucho, que es las trampas del lenguaje. ¿Por qué decimos relación médico-paciente? Ya instala un marco desigual. Paciente-médico. Y si empezamos a decir la relación paciente-médico, si el paciente es el rey de la consulta, pero es cierto lo que decís vos, en la intimidad del consultorio, uno es dueño de ese tiempo. Uno es dueño de ese tiempo junto con el paciente. Porque también eso es cierto, que ahí es donde también el médico se siente bien. Claro. Y hace una buena consulta. Te sentís bien. Porque eso cuando vos lo analizás desde el otro punto de vista, cuando vos lo analizás desde el punto de vista de la problemática médica, ¿sí? Entonces ahí decía, al final el médico no es él en el consultorio, es lo que quieren las empresas. La empresa, las obras sociales. Y por eso, ¿quién paga el pato? El paciente. Los dos, el paciente y el médico. Sí, el médico también. Porque los dos son víctimas. Cuando un médico, por normas de la institución donde trabaja, tiene que atender cada 15 minutos, cuando ve el paciente número 30, 40, tiene la cabeza liquidada. Y ya no ve paciente, ve tobillo, muñeca, garganta, no ve persona. Así es. Entonces hoy, por eso hay que, a ver, así como se interpeló la justicia, ¿no? El año pasado se interpeló la policía en la provincia de Córdoba, los políticos fueron interpelados en el 2001, los comunicadores y la comunicación social está interpelada. Yo creo que ahora nos toca a los médicos. Los médicos vamos a estar interpelados porque no estamos resolviendo la problemática de enfermedad.
Entonces yo creo que este tipo de programa como el que haces va en esa dirección, en recuperar la dignidad del trabajo profesional, recuperar la dignidad del paciente y empezar a preguntarse qué sentido tiene estar sano. Está bárbaro que atendamos las enfermedades, pero también pensemos cómo las podemos evitar, cómo las podemos prevenir y sobre todo para qué estar sano. Bien. El doctor Rodi nos va a decir cómo lo podemos prevenir con las vacunas, las inmunoprevenibles. Yo te voy a decir una cosa, que ayer estuvimos en Córdoba en un curso que estaba el Ernesto Jacob. El gordo. El compañero gordo, mío de infectología. Ernesto, bueno, ¿no? Que yo me bueno, pues yo tenía que... El Jacob da turno cada media hora o cada hora. Ernesto atiende cada 45 minutos. Pero yo digo, fíjate vos, ¿no? Salió un tema porque, por supuesto, discutíamos sobre la neumonía, todas las cosas infectológicas, ¿no? Entonces salen dentro de las grandes guías el uso de el oseltamivir en la gripe. Claro. ¿No? Entonces, yo le digo, pero no daba en la charla, daban otra. Entonces, dijimos, ¿siguen poniendo oseltamivir? Y dice, y bueno, las guías figuran, ¿no? Entonces, dice Ernesto, hay un artículo que hay que leer de Paco Maglio, que publicó ahora en la última revista de la Sociedad Argentina de Medicina Antropológica. ¿La gripe es o se hace? En donde el Paco muestra más de 20 estudios en donde, digamos la insistencia mediática sobre la gripe hace que los médicos se pierdan en solamente dar el oseltamivir. O sea, le di el oseltamivir y se terminó la problemática de la gripe. Claro. ¿No? Volver a insistir en la vacuna antigripal, ¿no? Claro, Bueno, por eso es extraordinario. Entonces, en eso hay que insistir. Y más en los adultos. ¿Qué nos decís en los adultos cómo pueden prevenir de enfermarse de la gripe, de la neumonía? Esto que dice justamente el Carlos, es decir, ayer lo hablábamos con Ernesto, es decir, fíjate que en vacunas, por ejemplo, siempre se ha insistido en la vacunación de los chicos. Claro, ¿sí? Cuando es decir, la gente que dice hay que vacunar a los chicos porque es como una obligación el Plan Nacional de Vacunación, cuando hay que rescatar que Argentina tiene uno de los mejores planes de vacunación en estos momentos, ni hablemos de Latinoamérica, casi del mundo, pues están a disponibilidad, pero los adultos, sin embargo, no llegan en tasas de vacunación al 40%, ¿no? Porque también es cierto. Y es un cambio cultural. Claro. Porque uno dice, vacunar en los niños. Claro. Y ahora vacunar a los adultos mayores. Y hay dos vacunas claves. Que son claves y que ahora. El antineumococo y la antigripal. Claro, que es la antitetánica, que es totalmente gratuita y que ahora se ha incorporado la del herpes zóster. Que bueno, esa es una vacuna que todavía no está, digamos, en calendario, que todavía se está discutiendo, una serie de cosas. Pero digamos, existen cada vez más alternativas prevenibles para los adultos mayores. Sí, sobre todo esas dos, antigripal y antineumococo, hay que insistir fuerte. Bien. Perfecto. Ahí tenés otro ejemplo de enfermedad que sigue habiendo la neumonía, y no es porque no tengamos antibióticos, porque hay antibióticos y vacunas antineumococo, es porque la gente tiene más neumonía, cómo se alimenta, cómo cambia el clima. En Córdoba estamos padeciendo hoy un aumento estrepitoso de enfermedades respiratorias y que tiene que ver con el cambio climático. Y en esta zona de la Pampa Gringa, del este cordobés, tienen que pensar seriamente cuál es la calidad del aire que están respirando ahora. Todo lo que se ha mostrado ahora de evidencia de la frontera agrícola, el cambio de la composición del aire. Y además del cambio de la composición del aire, en Córdoba capital, lo que estamos padeciendo es como aumentó la amplitud térmica. Al desaparecer el bosque nativo, se pone frío a la mañana como el desierto, frío a la mañana y a la noche, el mediodía hace mucho calor, como estos días de hoy, digamos. El mediodía tenés 30, 35 grados y a la noche hace 10, 12 grados. Esa amplitud térmica cambia la fisiología respiratoria y hace que las partículas en suspensión a la mañana las respiremos. Y eso aumenta las enfermedades alérgicas e infecciosas respiratorias. Entonces no hay que seguir inventando antibióticos. Hay que vacunar, como tenemos claro, la prevención de la neumonía y la antigripal, pero también hay que mirar un poquito para afuera y ver cómo se trabaja la tierra, cuál es el límite de la frontera agrícola, cómo es la polución en las ciudades, cuáles son los mecanismos en donde el medio ambiente termina atravesando y llevándose puesto al paciente en ese 60%. Y esto no es una opinión personal, la Organización Mundial de la Salud ya no mira tanto adentro de la biología del paciente, que tenemos hasta el código genético y la biología molecular. Está mirando para afuera.
cuáles son las condiciones ambientales que generan enfermedad y cómo la sociedad se involucra para evitar que eso suceda, ¿no? Ahora está una tragedia respiratoria la que vive Monte Maíz y algunas localidades del interior de la provincia con enfermedades respiratorias que triplican, cuadriplican por 10 las medias internacionales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estamos respirando? Y le ponemos antibióticos, antialérgico y corticoides. Uno que también, esto de hace unos años, cuando uno se pone viejo y anecdótico, yo tuve una paciente acá en Josefina, en provincia de Santa Fe, pero 10 kilómetros de acá, y la llego a ver, voy a ver una viejita muy simpática, porque ya no podía ir al consultorio, estaba muy minusválida, entonces vivía en una casita, la última casita del barrio del pueblo, y ya estaba el campo, y yo, claro, como buen citadino... ¿Le pasan los aviones fumigando por arriba? No, pero esto hace varios años ya, ¿no? Ahora, Entonces, hoy mismo pasa. Claro, y cuando empezaba eso, y le digo, hola, ¿qué tal, abuela? Digo, ay, qué lindo, acá sí que usted respira aire puro. No, mi hijo, dice, eso era antes, dice. Y yo ahí claro, ahí recapacité, ¿no? Dice, no, si no están fumigando, dice, acá, No, hay que tomar conciencia, realmente. Cuando se, ¿no?, cuida el aire, cuando se cuida el agua. El campo es del aire. Cuando se cuidan los alimentos, claro, porque los longevos de hoy son los que se alimentaron, claro, de manera natural. Claro. Así que hay que empezar a mirar ese aspecto, ¿no? La sociedad, el entorno, cómo nos organizamos. Muy bien. No sé si querés agregar alguna cosa más desde lo inmunoprevenible o desde el punto de vista infectológico, no. Dos cositas por una cuestión de tiempo de la gente del canal, a la que le agradecemos porque han venido un día feriado a atendernos a nosotros y por respeto a tu presentación en la feria. Dos recomendaciones a los televidentes de la prevención de las enfermedades del cáncer, de las enfermedades oncológicas, qué es lo que habría que hacer y qué es lo que no habría que hacer. Bien. La enfermedad oncológica, el diagnóstico es temprano. Prevenible es muy complejo, digamos, porque realmente las causas del cáncer, a diferencia de las cardiovasculares, es una enfermedad disruptiva. No tiene una cosa racional. De pronto las células andan locas y se provoca el cáncer. Prevenirle es muy complejo. Si bien hay conductas preventivas. ¿Qué sugerencias para evitar el cáncer? La más evidente, la más universal, la más fácil es no fumar. Cigarrillos se hace de manera directa al cáncer de pulmón y a otros. No fumar. Y sí se puede hacer diagnóstico preventivo precoz. Para el cáncer de mama, la realización de la mamografía periódica. Para el cáncer de colon, la colonoscopía indicada en determinados pacientes con el criterio clínico. Y para el cáncer de próstata, que son los más frecuentes, el examen urológico que incluye la prueba de laboratorio del PSA, entre otras metodologías. Pero siempre, para prevenir el cáncer, es buena la mirada del médico de familia, del médico clínico, y que él lo oriente para prevenir las enfermedades. Y los médicos tenemos que tener en la cabeza que junto con las cardiovasculares está el cáncer. Y tenemos que tener una cabeza preventiva para establecer de la manera más temprana el diagnóstico precoz. Con un diagnóstico temprano precoz, el pronóstico hoy ha cambiado de manera sustancial. La mayoría de los cánceres hoy se curan. La mayoría de los cánceres hoy se curan. ¿Cuáles se curan con mayor efectividad? A los que llegamos de manera precoz al diagnóstico. Y bueno, eso también es una responsabilidad médica y de la sociedad de tratar de no tenerle miedo a hacer el diagnóstico, sino tenerle miedo a llegar tarde, digamos. Entonces hay que atravesar el miedo al cáncer, normalizar la palabra y tratar de hacer el diagnóstico precoz de estas enfermedades que decíamos antes, ¿no? Mama, colon, próstata y pulmón, que son las más frecuentes. Bien, nosotros decíamos así como para quitarle también un poco el miedo y aflojar un poco la historia. Después de los 50, el proverbio español, has de meter el dedo para no meter la pata. La mamografía, y alguna cosita así. Si hay antecedentes directos de cáncer en la familia, de próstata, empezar un poquito antes. La mamografía, como decís, también periódicamente a partir de los 40. Si hay alguna cosa muy cargada a la cuestión genética, quizás a lo mejor a 35 años la primera, eso medio está en discusión. La colonofibroscopía después de los 50 años generalmente,
cada 10 años, y si hay algún antecedente de cáncer de colon en la familia, a lo mejor un poquito antes, pero creo que fundamentalmente, y no fumar. Como no lo podemos prevenir, coincido con lo que dice el doctor Carlos, es decir, por lo menos hagamos el diagnóstico precoz, que haciendo el diagnóstico precoz tenemos amplias posibilidades de cura. Es decir, que la palabra cáncer no es muerte como se consideraba hasta hace unos años. Muy bien. Eso creo que es muy importante. Bueno, Carlos, un mensaje final al televidente y uno tuyo y damos por terminar. Nos están llamando. Y nos están llamando, o los están llamando. No, simplemente darse tiempo en la consulta médica, darse tiempo para comer, darse tiempo para hacer actividad física. Bien. Y pensar por qué uno quiere estar sano. Y tener un proyecto de vida. Sí, eso es lo más importante. Lo más importante. Rodi. Coincido con el Carlos, lean el libro. Muy bien. Es mi gerente. Gerente de marketing. Bueno, muchas gracias a ustedes que nos han escuchado y que nos siguen desde hace varios años. Y por supuesto, muchas gracias, doctor Carlos Pressman, y muchas gracias, Rodi, por estar aquí presentes. Gracias. Gracias a usted. Buenas Muchas gracias. noches.